Finalizamos un septiembre fuera de la media, un septiembre de cierta manera verde. Lo que se esperaba era un septiembre rojo y ahora iniciamos un octubre fuera de lo común. Iniciamos con un cambio drástico en la estructura de mercado, respetando cada uno de nuestros puntos. Es hora de pensar de que Bitcoin pudiese tener una corrección por lo menos hasta los $54.000. Bienvenidos una vez más a una nueva edición con Ace Academy. El día de hoy vamos a ver qué es lo que realmente pudiésemos nosotros estar viendo de cierta manera en el marco temporal amplio, y también vamos a estar viendo oportunidades que podemos tener en este inicio de mes. Como podemos darnos cuenta, Bitcoin ha hecho algo bastante irregular que se venía estando estructurando, ¿verdad? A medida que iban pasando las semanas, veíamos a un Bitcoin bastante fuerte en el área de los $60.000. Incluso pudimos en este caso tener un breakout por encima de la zona de los $64.000, ejerciendo la suficiente fuerza como para mantenerse en el rango. Sin embargo, en las últimas semanas comenzamos a ver un proceso de desaceleración y en este caso vimos esta estructura de cierta manera formarse. En este ámbito estamos hablando justamente de los movimientos previos a lo acontecido en el 1 de octubre, ¿verdad? Como podemos darnos cuenta, el 30 vimos este movimiento que alcanzó la zona de los $66.000 y comenzó a hacer un movimiento en descenso. Como podemos darnos cuenta, nosotros habíamos ya hecho una estructura ya anteriormente, ¿verdad? En la cual habíamos estudiado los mínimos decrecientes que había tenido, en este caso, Bitcoin desde ya al menos unos par de meses. Creo que ya sería el séptimo mes en este ámbito donde nos mantenemos firmes, ¿verdad? Dentro de la zona, porque estamos justamente hablando desde el mes de febrero hasta el precio actual. Como podemos observar, vemos un precio volviendo a chocar parte de la resistencia que se tenía previamente estructurada y vemos cómo comienza a generar un rechazo. Ahora la probabilidad que tenemos en la actualidad la vamos a ver frente quizás a la zona de las 4 horas, debido a que existiría la probabilidad de enfrentarse a dos posibles escenarios. El primer escenario que quisiera exponer, ¿verdad?, mediante quizás este video, es que actualmente estamos por encima, en este caso, de la última resistencia previa, ¿verdad?, que se había tenido justamente en la zona de los $63.000 a $64.000, que generaba, ¿verdad?, este alto o este último alto realmente importante. Cuando la semana pasada habíamos nosotros observado este proceso de desaceleración justamente en el área, estábamos planteando el escenario paulatino de generar, ¿verdad?, en este caso un movimiento en corto, el cual pues nos llevará por lo menos al 50% del movimiento, ¿verdad? Porque recién, ¿verdad?, estaba haciendo otro canal paralelo, ¿verdad?, bastante semejante al que ya veníamos trazando, pero en este caso totalmente alcista, como podemos darnos cuenta. En este escenario que se había estado estructurando, ¿verdad?, justamente estaba tocando parte de la brecha inferior y existía en ese momento la probabilidad de romper el canal y comenzar este descenso totalmente natural justamente en un área de resistencia. Pero como podemos darnos cuenta, el precio rompe, en este caso con dos escenarios paulatinos que tenemos que tomar en cuenta, o dos escenarios claves. El escenario primero que quisiera evaluar, ¿verdad?, que es una de las cosas que quisiera comentarle en principio, es que si el precio, ¿verdad?, quisiera hacer un movimiento, ¿verdad?, ascendente, que en el cual rompiera toda la estructura y siguiera un movimiento alcista, el precio en este caso no debió, en este caso, volver a profundizar, debido a que el precio, una vez rompe una resistencia, lo común es que quizás tenga la suficiente fuerza como para continuar este movimiento al alza y quizás haber mantenido ese momentum alcista por lo menos hasta la zona de los $68.000. Pero en el caso tal no ocurrió. Entonces nos deja el siguiente hipótesis. La siguiente hipótesis fue que de cierta manera el precio lo que vino en este caso fue hacer una estructura de rompimiento o falsa estructura de rompimiento para atrapar toda la liquidez que había aquí flotante. En este caso todos los stop loss de las personas que estaban shorteando o que shortearon justamente en esta área. Y aquí, como podemos darnos cuenta, el precio pues debiera en este caso
mantenerse. Como podemos darnos cuenta, tenemos dos escenarios donde se inclina un poco más hacia el escenario, el segundo escenario que estoy estableciendo, debido a que de cierta manera estamos frente a un movimiento. Ahora, para nosotros pensar evidentemente que el precio pudiese elaborar este escenario ahora descendente, tendríamos que evaluar los siguientes puntos. El primer punto que debemos evaluar nosotros es que ahora mantenga su momentum, en este caso bajista. Como podemos darnos cuenta, estamos frente a un rompimiento clásico de, en este caso, de estructura. ¿Esto que quisiera decir o qué quiere decir esto? Pues evidentemente aquí las personas ya matemáticamente sacarían targets. Automáticamente al ver una ruptura como esta, ellos esperarían específicamente quizás un reset nuevamente por el área inferior del rango. En este caso, si hablamos de que este fuera nuestro rango paralelo, en este caso ya estaríamos hablando de que un reset por el área sería cerca de la zona de los $65.000, y en este caso ya estaríamos evaluando, ¿verdad?, un pequeño movimiento de pullback o un pequeño rebote de gato muerto, el cual pues de cierta manera nos llevaría por lo mínimo, en este caso como target 1 al 50% del rango inicial. Para ello pues pudiésemos utilizar tranquilamente un Fibonacci y lanzarlo en toda la estructura del movimiento y establecerlo como parámetro del 50%. ¿Esto qué quiere decir? Que de cierta manera un target totalmente viable, un target totalmente, en este caso, lógico, sería una llegada por lo menos a la zona de los $59.500, ¿ok? Esto más o menos sería el diagrama que se tendría estructurado si el precio en este caso confirmara, ¿verdad?, este escenario de ruptura, en este caso de canal. Sin embargo, ¿verdad?, si hablamos a nivel matemático o hablamos a nivel de estructura, el target básico en el caso tal de un rompimiento de canal, entonces lo tendríamos aquí abajo, que sería la zona de los $52.600. Sin embargo, ¿verdad?, recuerden que estos serían escenarios totalmente herméticos, por decirlo de cierta manera. Serían escenarios totalmente irrompibles, porque así, ¿verdad?, es que se operaría un cambio de estructura a nivel de canal. Sin embargo, ¿verdad?, otro punto que quisiera acotar frente a la zona es lo importante que tendría que ser el cambio, ¿verdad?, justamente en el área, porque no podemos nosotros pensar o evaluar el escenario de Bitcoin va a ser bajista sabiendo que todavía tenemos un mercado totalmente crudo que recién, ¿verdad?, está haciendo un cambio de tendencia micro, ¿verdad? Porque aquí tenemos algo que debemos evaluar que no se ha comentado, es que de cierta manera, a pesar de que ya hemos tenido un nivel de bajos, ¿verdad?, un poco distinto a lo que veníamos viendo en este canal o a la salida de este canal, es que de cierta manera todavía no ha roto, ¿verdad?, su mínimo más importante, que en este caso sería la zona de los $62.700, ¿ok? Mientras el precio se mantenga incluso por encima de la zona de los 62.400, 62.500, aún no ha hecho un mínimo decreciente. Y recuerden que para nosotros establecer si una tendencia es alcista o bajista, es tomar en principio los dos puntos más importantes. ¿Cuáles van a ser los dos puntos más importantes? En principio, saber dónde están los máximos, ¿verdad?, y dónde están, en este caso, los mínimos. Como podemos darnos cuenta, tenemos dos puntos importantes, pero acá importa es el anterior. Mientras el precio en este caso no genere un rompimiento oficial, que sería en este caso por debajo de la zona de los $62.400, no estaríamos nosotros observando un mínimo decreciente. Ya tenemos un nuevo máximo, ¿verdad? Ahora nos faltaría un máximo decreciente. Este máximo decreciente lo esperaríamos en este caso por lo menos en un escenario totalmente viable, que sería tratar de, ojo, mantenerse a lo mejor por debajo de la zona de los $65.000 o 64.700 aproximadamente, para iniciar este momentum, ¿verdad?, o este movimiento inicial bajista que quizás nos pueda llevar en primera instancia por lo menos hasta la zona de los $59.500. Entonces, acá en este punto, previamente nosotros debíamos ver por lo menos una llegada a lo mejor a la zona del 61.8% Fibonacci, ¿verdad?, entre la zona de los $64.900 hasta la zona de los $65.500, para ver una evolución quizás totalmente tranquila de este momento. Sin embargo, ¿verdad?, poniendo la cosa más chiquita, ¿verdad?, ya tendríamos que evaluarlo en el micro,
que sería una estructura excelente. Ok, en este caso sería que el precio tratará de respetar por lo menos el área del 38. ¿Eso qué quiere decir? Que ya hemos llegado al punto necesario para poder corregir, ¿verdad? Y aquí iniciaría entonces este momento. ¿Qué quiere decir en esto? Que bueno, tenemos apenas un par de horas para ver entonces este movimiento, ¿verdad? En evolución, a menos que en este punto se quede rangueando como lo hizo la última vez, porque como pueden darse cuenta, este rango pudo haber durado un par de días y que generó lo suficiente o el suficiente momentum, ¿verdad? De aproximadamente unos casi 7 días, ¿verdad? Generó la suficiente fuerza como para tener este breakout. Sin embargo, este breakout que vimos acá lo hizo como un poco sin fuerza, ¿verdad? Porque en principio en diario vimos una vela totalmente líquida. En este caso vimos una vela con bastante fuerza, ¿verdad? Fuera de lo normal, porque aquí como pueden darse cuenta el precio ya venía desacelerándose poco a poco y que en este punto, ¿verdad? Era el momento para continuar a generar el suficiente impulso para romper. Pero bueno, son cosas que pasan y tenemos que entonces comprenderlas unas a una. Viendo la situación como la tenemos actualmente en este escenario, ¿verdad? Podemos entonces opinar y decir que de cierta manera actualmente estamos frente a quizás una exposición, ¿verdad? Temprana a un mercado micro bajista dentro de la estructura, porque de cierta manera actualmente lo que estamos haciéndonos todavía es estar dentro del canal. Y lo más lógico es que en principio pudiésemos estar viendo, ¿verdad? Un reset nuevamente por la parte 50% del canal, como lo hemos venido haciendo últimamente, y termine en este caso buscando este escenario de los $52.600. Sin embargo, para mí un escenario totalmente viable sería la continuidad de un movimiento alcista, porque de cierta manera lo estamos viendo, pero ¿verdad? En un marco temporal quizás de semanal tenemos algo bastante delicado, es que debidamente ya tenemos estas 3 velas de inicio alcistas, ¿verdad? Y ahora comenzaría en este caso su vela de retroceso. Hay que ver qué tan profundo pudiese ser esta vela, que de cierta manera no es una de las mejores que quizás a lo mejor quise haber visto, ¿verdad? En esta semana, ¿verdad? Sino que me hubiese gustado quizás ver este movimiento y que continuara rápidamente para hacer algo nuevo, porque debidamente debemos comprender que llevamos ya en estos 7 meses atrapados específicamente en un canal que evidentemente podemos determinar que da unas excelentes oportunidades, porque estamos hablando de que es un canal paralelo, totalmente diagonal, que nos está regalando 30% para arriba y 30% por abajo. Totalmente viable para operar. En el caso tal, ¿verdad? Dejando aquí más o menos viable el escenario que tenemos actualmente, ¿verdad? Quisiera acotar un último punto, ¿verdad? En este caso sería, ¿verdad? La oportunidad en el caso tal de poder aprovechar este momentum bajista. Y eso lo vamos a ver a continuación en el análisis micro. En el análisis micro tenemos entonces algo bastante elegante, ¿verdad? Porque a mí me gusta este escenario, el actual. Lo vamos a trabajar en 4 horas porque me parece idóneo ver cómo se evoluciona. Aquellas personas que aún piensan, ¿verdad? En el caso tal de quizás que se les fue el mercado, que están esperando en este caso oportunidades para poder buscar largos específicamente en el Arias. Bueno, de cierta manera va a haber oportunidades, pero tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque de cierta manera aquí estamos, como lo vimos, estamos en el borde inferior de nuestro rango a nivel macro. ¿Qué quiere decir que estamos en el borde inferior de nuestro nivel macro? De cierta manera que el 25% de todos los movimientos que están en este caso, en este borde, en este último 25% de este cuadril, porque son 4 fases, tenemos en este caso un primer 25% que está en la parte inferior, tenemos uno que está un 25% que está unido con el último 25% en la parte de arriba, que hacen la zona 50%, que es una zona totalmente neutra, y estamos en el cuadril de 25% en la parte superior, que de cierta manera esta parte superior nos indicaría específicamente que existe la probabilidad, ¿verdad?, de poder estar ejecutando cortos, ¿ok? Este 25% para mí es bastante importante respetarlo, porque da buenas oportunidades y que de cierta manera podemos aprovecharlos cada uno de nosotros. Y justamente es lo que quiero ver. Si ya sabemos que en el nivel macro de cierta manera hemos vuelto a entrar a la zona, ahora tenemos que tener ojo, ¿verdad?, con este escenario, porque de cierta manera muchas condicionales van a estar aplicando. En principio
debemos tomar que la zona del 38% va a ser una zona clave. Entonces quiere decir que voy a generar una cajita acá, ¿verdad? De oportunidad. No solamente voy a colocar una, sino vamos a colocar 2 puntos, ¿verdad? Que van a generar un rango. Este rango debemos tomarlo al 100% presente, ¿ok? Porque este rango, ¿verdad? O este escenario que voy a dejar acá con una caja delimitada va a ser una oportunidad que vamos a tener nosotros para poder ubicar quizás un corto. Este corto va a ser para reposicionar a aquellas personas que de cierta manera aún no han posicionado en corto, ¿verdad? Porque como bien saben, puede ser riesgoso, claro que sí. Evidentemente, cada posición o cada elemento en el mercado tiene sus niveles de riesgo y que nosotros debemos asumirlo en cada uno de nuestros puntos con una excelente gestión de riesgo. Evidentemente, debo acotar que cada uno es responsable de su capital y que cada uno es responsable, en este caso, de la toma de sus decisiones. Y que aquí lo que hacemos es, en este caso, exponer ideas, ¿verdad? Para que ustedes puedan, en este caso, seguirla. En este caso tenemos este cuadro, lo vamos a dejar totalmente rojo porque es un escenario nuevamente para reposicionarnos en corto. Esta, ¿verdad? Sería en pro de estar buscando este previo, ¿verdad? Este escenario previo a los acontecimientos que van a estar pasando. ¿Cuáles van a ser, en este caso, los targets? El target inicial que pudiésemos estar observando después de haber visto este movimiento pequeño de unos 4.85% de caída, ¿verdad? En principio va a ser una estructura o tratar de buscar al menos la zona de los $59.000, que va a representar en principio el punto medio de nuestro rango. Este punto, ¿verdad? Como podemos darnos cuenta, está cerca de la zona de los $59.500. Para mí, tener este target de aproximadamente unos 7% con un stop loss reducido, ojo, podemos tener un stop totalmente viable de unos 5%, quizás con una extensión de 7.5, un setup estándar, o por decirlo de cierta manera, un poco cerradito, ¿verdad? Para mantenernos en la jugada y así ya nosotros estaríamos confirmando, ¿verdad? El movimiento. ¿Qué quiere decir esto? No estamos diciendo que el mercado desde este momento se va a caer y que de aquí no vamos a ver más un Bitcoin alcista. No, simplemente estamos operando el pullback del movimiento. Estamos frente a quizás a un movimiento semejante, ¿verdad? De anchura, porque aquí recién estamos rompiendo, ¿verdad? El paradigma del movimiento lateral. Pero de cierta manera, si nosotros queremos llevarnos esto a un movimiento, a un siguiente movimiento número 2, pues ya estaríamos buscando un target de 18%, que sería la totalidad, ¿verdad? De esta fracción que tenemos en el mercado. En este aspecto, pues me gustaría buscar, ¿verdad? Esta brecha de oportunidad que nos está dejando actualmente el mercado, porque lo está haciendo de manera nítida. Así que vamos a estar pendientes de cómo evoluciona, ¿verdad? En este rango, tanto de aquí como el 50% del momentum, ¿verdad? Para poder aprovecharlo. Honestamente, aquellas personas que tengan, ¿verdad? Unas limitantes con los stop loss, traten de entonces de buscarlo encima de la zona del 61.8. Vamos a dejar aquí los dos escenarios que son totalmente viables. Ambos tendrían que tener un stop loss por lo menos de 7%, 7.5%, que sería lo ideal. Y el target inicial en este caso para primera instancia sería buscar este escenario hasta la zona de los $59.500 como punto inicial para estar buscando quizás el sacar este 75% de las ganancias netas. Así que de esta manera me despido con esta pequeña oportunidad que nos está dejando el mercado. Quisiera ver cómo está evolucionando y quisiera leerlos en los comentarios. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Así que boom.